Va. Muy buenas noches, qué bueno que te hayas conectado para conocer las 31 causas principales del fracaso. Por supuesto, las saqué de mi libro favorito, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, del capítulo 7 de planificación organizada. Y les voy a dar un resumen, no solamente con una perspectiva, sino muy bien aterrizada para las actividades generales que estamos desarrollando la mayoría de emprendedores. Pero antes de que sepan un poco más de esto, les comento que el autor Napoleon Hill entrevistó a miles de personas, repito, miles de personas, y el 98% que supuestamente estaba bajo una clasificación como de fracaso o fracasado, entre comillas, pues tenían ciertas cosas en común. ¿Ya? ¿Y para qué sirve esta información? Sirve porque si a alguno o a una persona no le está yendo como desea que le vaya, de repente uno de estos factores son los que pueden estar truncando su camino y su desempeño, y es motivo para poder hacer una o tomar una decisión de inmediato o de una forma poder solucionarlo desde ya. Y empecé con el video de Immanuel de The X Factor justamente por una razón, y es que el primer punto o la primer causa son justamente los antecedentes hereditarios desfavorables, ¿no? Aquella persona que ha nacido con un tema de un déficit, sea cerebral o de alguna forma, pues normalmente son muy difíciles de superar. Pero cuando alguien te dice que es muy difícil, lo que te está diciendo realmente es que no es imposible. Y cuando yo escucho eso, pues me motivo, porque quiere decir que basta que haya la mínima pizca de posibilidad para que alguien pueda lograr algo, pues evidentemente para que lo logre. Entonces, ahí vieron un video de Immanuel, él se volvió un cantante famoso en Australia, habiendo tenido una historia muy difícil, y lo pueden googlear o lo pueden buscar en YouTube como Immanuel de The X Factor, y de ahí seguir toda la carrera que uno ha tenido. Entonces, si tú conoces una persona que puede tener alguna deficiencia, por ejemplo, yo les comparto que conocí personas desde muy niño con lo que es TDAH, ¿no? Que es el déficit de atención, donde mucha gente le costaba enfocarse o concentrarse en las cosas. Hoy día, muchos de esos conceptos de falta de concentración que supuestamente son genes hereditarios, pues ya no lo ves como algo malo, porque tienen la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, donde antiguamente nos podían decir que era algo no perjudicial porque no te podías concentrar en una sola cosa, pero personas con este síndrome han demostrado poder concentrarse en bastantes cosas al mismo tiempo y hacerlas bien, versus si la pones a hacer una sola cosa, no la hace tan bien. Es simplemente en cuestión de encontrarle en dónde me puedo desenvolver mucho mejor. Y ese fue el punto número uno, antecedentes hereditarios desfavorables. El punto número dos es la falta de propósito, ¿ya? Este sí es como ya algo irreparable, o sea, una persona que no esté buscando o haya encontrado un propósito en la vida, pues evidentemente es muy probable que no tenga un éxito en lo que se esté realizando, ¿ya? Dice el autor que el 98%, es decir, casi la mayoría de personas, carecían de objetivos que le brinden propósito a su vida. ¿Ya? Si estás pasando por algo de eso, es un muy buen momento para ponerle una pausa y ver bien qué es lo que quieres hacer el resto de la vida. No importa la edad, no importa el género, no importa absolutamente nada. Lo único que importa es que podamos hacer lo que realmente nos apasiona en la vida. Ahí el propósito y el meollo de justamente la vida. Punto 3. La falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. Igual, es imposible que una persona pueda tener éxito si no aspira a poder aprender, lograr, ejercer o realizar cosas que le puedan siempre sumar a la actual posición que tiene. Y esto el autor fue muy claro en ello, diciendo que no hay cura tampoco para una persona con falta de ambición. Una persona con falta de ambición no tiene cura, imposible de que de manera externa uno le pueda colocar ambición, motivación o muy coloquialmente
empujar a esa persona. No se puede. ¿De acuerdo? Se los comento porque yo sé que muchas personas que tienen sus equipos de venta, pues tienen personas también así que les gustaría que realicen ciertas actividades por querer apoyarlos, apoyarlas, pero si no hay ambición, va a ser totalmente inútil tratar de empujar. No se puede hacer eso. Punto 4. Educación insuficiente. Hay muchas personas que he conocido en la vida que siempre me hablan del concepto de educación y lo comparan con un cartón o un título de un instituto o una universidad. Y según el autor es totalmente falso, porque según el autor dice que hay muchas personas que pueden tener un cartón, ¿no?, de haber estudiado en un instituto o una universidad, pero que no tienen educación, porque el concepto real de educación es una persona que puede conseguir lo que desea en la vida sin violar las normas de los demás. Ese es el concepto de educación que el autor propone. Y ha conocido muchas personas con un cartón que no son personas educadas y personas sin cartón que sí son educadas. Entonces, vamos a ponerlo de esa forma sobre la mesa. Aquella persona que logra conseguir lo que realmente desea en la vida es aquella persona, sin violar las normas de los demás, es aquella persona educada. Si no estás viviendo de esa forma, es decir, si no estás logrando lo que realmente deseas, puede haber un conocimiento especializado que no sabes hacer. Punto de esa forma. Y eso es justamente la forma en cómo uno puede comenzar a avanzar en tener una educación suficientemente activa para que le ayude a conseguir lo que realmente desea. 5. Vamos entrando en temas más profundos. La falta de autodisciplina. ¿Ya? La autodisciplina es nada más y nada menos que hacer lo que dijiste que ibas a hacer, te guste o no te guste. Si yo dije que me iba a despertar temprano para hacer ejercicio, pues haga frío, haga sol, llueva o lo que sea, pues hay que cumplirlo. Sin embargo, yo les comparto que hay formas de poder hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Si yo sé que, por ejemplo, yo quiero hacer deporte, ¿no? Y de frente me lanzo a despertarme a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y duré 2 días para hacerlo, pues en vez de hacerlo de esa forma, si lo importante es hacer ejercicio, pues de repente no hacerlo tan temprano, de repente hacerlo antes de dormir, antes de tomar una ducha, por ejemplo. O si tengo el autodisciplina o tengo problemas con la comida, pues en vez de luchar contra el postre que tengo delante, pues trato de comprar solamente los insumos que realmente voy a comer. No ponerme justamente en el límite de tener que decidir si lo como o no lo como. ¿Me explico? Entonces, hay formas de cómo poder ayudar a que tu autodisciplina sea positivamente, y esta parte es muy importante, sea positivamente impulsada, pero no necesariamente desde adentro por la fuerza de voluntad, sino por el entorno que tú vas creando. Repito, por el entorno que vas creando. Si te cuesta acostarte temprano para levantarte temprano, pues de repente puedes probar bajándole a las tazas de café, ¿no? Si te cuesta, como dije, hacer ejercicio en las mañanas, pues haz ejercicio en las tardes o de repente en las noches. Si te cuesta hacer dieta, no compres insumos que sabes que no te van a sumar para lo que quieres. Entonces vas modificando tu entorno para que puedas cumplir con tu autodisciplina hasta que se pueda ir generando un hábito. Aquí tengo bastantes entrenamientos que he hecho sobre autodisciplina en distintos rubros y realmente me he dado cuenta que es mucho más fácil llevar una autodisciplina, pero cuando logras tener un entorno favorable. Si no hay un entorno favorable, vas a pelear netamente contra la fuerza de voluntad y si no la has fortalecido, va a ser una pérdida total, va a ser una aniquilación y una matanza. Y de ahí viene la culpa, ¿no? 6. Otra causa de las 31 principales del fracaso es la mala salud. Pero lo importante es reconocer por qué uno tiene mala salud. No es que uno haya llegado aquí para tener mala salud, es que ha agarrado hábitos que no te generan buena salud. Sobre alimentación, por ejemplo, ¿no? Una persona que come en demasía, pues va a tener mala salud, evidentemente, ¿no? Tener malos hábitos de pensamiento, ¿no? Una persona siempre atrapada en el pasado, ¿no? Y acordándose de repente de todo lo malo que puede venir en el pasado, cosas que no hizo. O al revés, pensar en lo malo que va a venir, ¿no? Que crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, siempre los pensamientos negativos van a comenzar a radicar una simbiosis en el cuerpo y comienza a ser ya una persona y comienza a mostrar justamente, pero con enfermedades, ¿no? Desde alergia, dolor de cabeza, huesos, etcétera.
pero todo está relacionado al final de los malos pensamientos, ¿no? Exceso y mal uso de placeres sexuales, falta de ejercicio, un adecuado suministro de aire puro también, muy, muy importante, ¿no? Aprender a respirar, a hacer ejercicio, muy importante para mantener una salud estable y estar en un estado ok para poder desarrollar, ¿no? Y también el autor dice, imagínate lograr el éxito y tener mala salud. Dice, no sería igual considerado un éxito si no tienes buena salud para gozarlo. Entonces, si hoy día no cultivamos nuestra buena salud, el día que tengamos el éxito que estamos buscando, tampoco lo vamos a poder gozar. Así que desde ahorita uno tiene que conservar buena salud para proyectarse a cómo quiere disfrutar el éxito que está uno trabajando. 7. Influencias de un ambiente desfavorable durante la infancia. Muchas personas que no lograron sus objetivos y se encontraban dentro del círculo de fracasos, dice el autor, que le echaban la culpa a sus fracasos por la infancia que vivieron, ¿no? Entonces, acá hay una buena y una mala noticia. La mala es que no lo puedes cambiar. Ya pasó en la infancia y ni modo. La buena noticia es que existe el perdón. Y acá lo que les recomiendo es perdona lo que tengas que perdonar, no para que otras personas se sientan bien, sino para que tú puedas avanzar. Va a ser la única forma, aceptar y perdonar. Y el perdón no necesariamente es juzgar, decirle estás bien o estás mal, sino es básicamente aceptar que lo que pasó te ha logrado ser la persona que eres hoy. Si no hubiera pasado de la misma forma, hoy día no serías la persona que está sentada aquí escuchando esta capacitación y que tiene la expectativa de lograr un éxito de cierta manera. Pues agradece, acepta y vas a poder avanzar en ese momento. 8. La dilación. ¿Qué es la dilación? La famosa frase, mañana lo hago, ¿ya? El autor dice que la mayoría de personas que conoció en esas entrevistas, que fueron miles de personas, pues siempre tenían el hábito de dejar para otro momento distintas cosas, ¿no? Y las personas, que era el 2% nomás, que lograban tener éxito, siempre se adelantaban a los hechos y tomaban decisión de inmediato. La dilación también tiene el extremo negativo, que es voy a hacerlo tal cual como me salga, y entra en lo que es un caos administrativo o un caos de actividad o un caos de decisión. Y por querer hacerlo rápido, uno lo hace mal. ¿Ya? Acá hay los dos extremos, ¿no? Lo pateo, lo pateo, lo pateo y no lo hago nunca, o lo hago ahorita y lo hago mal. ¿Ya? Acá hay un ejemplo que es un término medio, ya que es justamente lo que uno ya puede desarrollar siempre y cuando pueda lograr asociarse con personas que tengan la experiencia. ¿A qué voy con esto? De que si deseas cambiar el concepto de dejar de hacer para mañana y comenzar hoy, pero no tienes la información o no tienes la experiencia necesaria, ahí es cuando empieza la ley de la asociación. Es mejor asociarse con una persona, compartir las ganancias y poder empezar algo ahora bien hecho o más o menos bien hecho, porque al final nunca va a ser perfecto para empezar. También ese es el otro principio de personas que esperan que esté perfecto y de esa forma se patea para mañana y nunca está. Pues mejor es reducir un poco eso, que esté más o menos bien hecho y lanzarlo hoy para poder mejorarlo mañana. Entonces, la dilación es la causa número 8. La 9, falta de persistencia. Y aquí la historia de John Clement Stone, una persona que durante la fiebre del oro en Estados Unidos compró una mina, ¿de acuerdo? Para explotarla, se prestó dinero, llevó a sus familiares y comenzaron a explotar toda la mina y a sacar todo el oro que pudieron. Una vez que la mina se agotó, dejaron la mina y la vendieron pues al costo básicamente para que una persona pueda probar con su suerte. Lo que no consideraron es que una de las personas que compró la mina, pues llevó un ingeniero experto en minas y después de varios análisis se dieron cuenta que desde la última picada que habían dejado el grupo anterior, faltaba 1 metro nada más para encontrar un nuevo yacimiento de oro. Esta es una historia real, la pueden buscar en Google, John Clement Stone, donde después se puso a vender seguros pero con un dolor de saber que si hubiera acabado simplemente 1 metro más, hubiera encontrado un nuevo yacimiento de oro. Y él se puso como meta de que cuando una persona le diga un no, él se iba a acordar de ese metro que le faltó justamente para encontrar ese yacimiento de oro.
Y cada vez que una persona le decía que no, se acordaba de eso. Y no importaba si era después de un mes, un año o el tiempo que fuera, él iba a ser persistente para vender un seguro adicional. Y eso, creó en Estados Unidos una de las compañías de seguro más grandes en su momento, hablamos de los años 1900, y una de las cosas que voy a decir siempre, que es muy importante, es que la persistencia va a ser la madre del éxito versus el talento. Va a haber muchas personas más talentosas que uno, pero si uno es más persistente, es más probable que tenga éxito por persistencia que una persona talentosa. Punto 10. Las personas que tienen una personalidad negativa. Es imposible que una persona que siempre esté despreciando al resto, por ejemplo, o que anhele la soledad y no quiera netamente aceptar a otras personas, pueda tener éxito. La personalidad negativa es altamente castigada con el fracaso. 10, 11. Falta de dominio en el terreno sexual. Acuérdense que el autor dice que el terreno sexual es la energía más fuerte que existe para el ser humano y que uno debe aprender a canalizarla para enfocarlo en las actividades que necesita para poder lograr el éxito necesario. Hay todo un capítulo completo. Yo les invito a que en ese aspecto puedan leer ese libro porque es un capítulo entero. Punto 12. La ingobernable deseo de obtener algo por nada. Es imposible que pueda lograr éxito a cambio de nada. Totalmente imposible, dice el autor. Y lo que dice es justamente que uno eh, cambie de mentalidad y comience a pensar en qué voy a dar a cambio para obtener el éxito que necesito. Y mientras más des a cambio, más fácil va a ser de conseguir justamente el objetivo que tengas. Mientras más des a cambio, ejemplo, si yo tengo que llamar a clientes, pues en vez de llamar a 10 clientes al día, puedo poner la meta de llamar 15 clientes al día, 20 clientes al día. Y evidentemente estoy duplicando mi esfuerzo, estoy dando más tiempo, más esfuerzo, más actividad, pues los resultados que espero van a llegar en un tiempo más corto. Es simplemente un juego matemático de, como dicen, el toma y daca, que doy a cambio para recibir en qué tiempo lo que estoy pensando recibir. 13. Falta de una fuerza de decisión bien definida. Muy importante, ¿no? Voy a hacerlo, pero me desanimo por opinión del resto, porque veo cierto escenario desfavorable, porque escucho noticias, porque sea cualquier razón externa, pues no me animo a dar el primer paso. Y es justamente el primer paso, tener una decisión definida y mantenerla, lo que va a hacer la diferencia de una persona que logra tener éxito versus una que no. Dice que había una tortuga que estaba justamente escalando de un pozo que se había caído, ¿ya? Y era un tramo muy difícil, dice la historia, y toda la gente comenzó a decirle que ya no lo haga, que no lo intente, que se va a caer. Y toda la gente estaba alrededor gritándole a la pobre tortuga, no salgas, ya no puedes hacerlo, espera ayuda, algún día alguien vendrá. Pero la tortuga seguía escalando, seguía escalando, seguía escalando. Y la gente con más fuerza gritaba que no lo haga, que se iba a caer, que estaba arriesgando su vida, que iba a fallar, que mejor no se arriesgue. Y la tortuga, después de buenas horas, salió del hueco. Adivinen qué, la tortuga era sorda. Y evidentemente, si hubiera escuchado a todas las personas, probablemente le hubiera hecho caso. A veces es mejor ser un sordo para ciertas cosas, tomar consideración como cualquier persona, pero una vez que tomes una decisión, mejor es taparse a veces un poquito los oídos y seguir para adelante. He podido gozar en muchos casos cercanos, personas que evidentemente tenían un escenario desfavorable, pero por una decisión bien hecha, lograr tener éxito con una medida increíble. 14. Uno o más de los 6 temores básicos. ¿Cuáles son los 6 temores básicos? Yo se los voy a resumir muy rápido, pero también hay un capítulo entero. El miedo a la pobreza. Es un miedo importantísimo que lo tenemos la mayoría de las personas, ¿ya? Si bien hay un trabajo que hay que hacer, poner en lista ciertas cosas, comenzar a vencerlas, ¿no? Y ponerte siempre en el escenario, ¿qué pasaría si hoy día te quitaran todo lo que tienes? Es el escenario más fuerte para poder vencer este miedo a la pobreza. Si hoy día te quitaran todo lo que tienes,
Primero, ¿qué sentirías? ¿Sentirías temor o sentirías que lo puedes volver a hacer sin problema alguno? Muy importante filosofía y muy importante razonamiento. Segundo miedo, el qué dirán, ¿no? ¿Qué van a decir las personas si me ven vendiendo? ¿Qué van a decir las personas si llamo por ayuda? ¿Qué van a decir las personas si hago esto o hago el otro? El famoso qué dirán. La única forma de vencer ello es aceptando que nadie va a pagar por los gastos que tienes tú y los familiares y los gastos familiares que tienes tú. No lo va a pagar la gente del qué dirán. Pues lo único que hay que hacer es dejar de darle poder a las personas externas y mantener con una decisión firme, ¿no? El miedo a la pérdida de amor, el miedo a la mala salud, a la vejez y a la enfermedad. Son miedos muy importantes donde en el peor de los casos todo se resume aceptando lo que venga. Tan simple como ello. Si viene, viene. Si no viene, no es el momento que venga, ya pasará. Pero lo más importante es eliminar el sentido de miedo para poder avanzar. 15. Errónea elección de compañía para el matrimonio. Te dice básicamente que uno busque a personas que se sumen tanto en habilidades como principios. Punto 16. Excesiva prudencia. No hay persona que logre ganar sin arriesgar. Repito, no hay persona que pueda ganar sin arriesgar. Ahí viene la famosa frase, el que no arriesga, no gana. Pues tenemos que tomar riesgos calculados. ¿A qué se refiere eso? Tan simple como que no vamos a medir la profundidad del río con los dos pies. Siempre vamos a medir la profundidad del río con un pie, porque si es más profundo, pues tenemos el otro pie para poder soportarnos y salir de ahí. Pero si medimos la profundidad del río con los dos pies, si es muy profundo, nos vamos a ahogar. Pues de la misma forma vemos los riesgos. Tomamos riesgos calculados con probabilidad de éxito en base a experiencias y no a comentarios. Repito, a experiencias y no comentarios, siempre considerando nuestras habilidades. Lo más importante, yo he visto gente, por ejemplo, un ejemplo mío, donde una vez comencé a hacer inversiones en la bolsa y tenía amigos que sabían hacer trading y yo los veía a ellos ganar mucho dinero haciendo trading, pero no significa que porque a ellos les vaya bien, significa que a mí me va a ir bien si no tengo las habilidades para hacer trading, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el error ahí fue pues invertir demasiado dinero en algo que yo no sabía cómo manejarlo. Debí invertir de repente de una manera más cauta, poco a poco, e ir aprendiendo. Entonces, tomar riesgos calculados, muy importante para poder comenzar a salir del concepto de la excesiva prudencia. 17. Equivocada elección de los asociados en los negocios. Igual que en matrimonio, ver con quién nos asociamos. Personas, habilidades diferentes, principios iguales. Repito, habilidades diferentes, principios iguales. Dos cosas muy importantes que se los voy a sugerir a modo personal. Busca una persona que complementen tus habilidades, pero que en cuestión de principios sean muy similares o iguales. 18. Las personas con superstición y prejuicios. Es imposible que con superstición y prejuicios podamos tener éxito. Hace poquito vendí un carro y la persona que compró el carro, justamente antes de comprarnos a nosotros el vehículo, fue donde otra persona y estaba determinado a comprar ese carro. Y como fue vestido de una manera muy sencilla, no le prestaron atención. Y cuando vino con nosotros me dijo, voy a comprar su carro porque nos atendió muy bien y porque la otra persona no me quiso atender por cómo estaba vestido. Y yo estaba dispuesto a comprar y es lo que voy a hacer. Y nunca me voy a olvidar de ese ejemplo porque fue totalmente real. La superstición y los prejuicios matan cualquier tipo de oportunidad. 19. Errónea selección de vocación. Muchas personas estudiaron algo por un compromiso, por obligación, por distintas cosas y no les gusta. Pues lo peor que puede hacer es seguir haciéndolo por lo mismo. Como dije al inicio, busque su propósito en la vida, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que hace sentirse como niño el día de Navidad, qué es lo que le mantiene inspirado para que no vea que el tiempo pase. Un buen síntoma va a ser justamente eso. Si el tiempo en su vida pasa rápido, se da cuenta que está en el camino correcto porque se está divirtiendo, está inspirado, está haciendo lo que realmente le nace del corazón. Si ve que el tiempo pasa lento, pues mejor reevaluar lo que se está haciendo o a lo que se va a dedicar.
20, falta de concentración de esfuerzo, ¿no? Perder tiempo haciendo cosas que no suman para la meta, ¿de acuerdo? Algunas cosas siempre va a tener que hacerlas, pero va a haber otras que no. Ver televisión, por ejemplo, hay mucha gente que se pasa 2, 3, 4, 5, 6 horas viendo televisión al día, ¿no? U otras actividades similares que no generan valor para lo que uno realmente desea hacer. Una de las cosas cuando yo recién comencé a leer este libro fue desaparecer el concepto de televisión de mi cuarto para justamente no perder tiempo, porque si tenía ese mal hábito que había agarrado desde niño de ver mucha televisión, pues iba a tener que luchar contra mi fuerza de voluntad de no prenderla. Entonces, más fácil es desconectar la televisión, sacarla del cuarto y listo, ya no vas a tener ningún problema al ver televisión. En caso desees, por ejemplo, como yo, de dejar de ver televisión o sobre todo de la necesidad de hacerlo, el hábito, porque de ahí lo haces, pero ya de una manera mucho más prudente. 21. El hábito de gastar en exceso. Es imposible que uno gastando en exceso pues logre acumular cierta riqueza o logre el éxito que está buscando. Definitivamente hay que controlar ello. 22. La falta de entusiasmo. El entusiasmo es imposible que un negocio camine sin entusiasmo. Totalmente imposible. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar con gente entusiasmada. ¿Tú te imaginas estar con gente deprimida todo el día o con gente seria todo el día? Pues evidentemente es más difícil poder trabajar, poder desenvolverte, pues en un entorno como ese versus un entorno con entusiasmo, un entorno alegre, un entorno con gente que está feliz, pues eso es lo que uno busca y debería poder armar en su equipo. Siempre el ambiente de entusiasmo en un equipo va a marcar mucho más la diferencia que incluso el dinero que se pueda ganar, incluso que la visión que puedan tener, incluso de los objetivos que pongan, porque el ambiente de entusiasmo se contagia y eso es lo que busca mucha gente porque no lo encuentra en muchos lugares. 23, intolerancia, sobre todo con lo que es religión, sexo, deportes, cualquier cosa que sea diferente a uno y una persona no lo tolere, va a ser una causa de fracaso. ¿Por qué? Porque somos individuos diferentes, con gustos diferentes y con orientaciones diferentes. Una persona que no tolere, por ejemplo, distintas formas de pensar diferentes a la de uno, pues muy probablemente no vaya a tener éxito tampoco en lo que esté planteando, porque somos personas, repito, con diferentes orientaciones, diferentes gustos, diferentes metas y diferentes formas de ser. Pues importante ser tolerante con las demás personas. La intemperancia, ¿no? Que es el abuso, ¿no? Irse al extremo, ¿no? El abuso de la comida, de la bebida, el abuso de las actividades sexuales. Cualquier abuso, como dicen, todo en exceso es malo, pues aquí pueden ver 3 ejemplos muy comunes que en estas miles de entrevistas que el autor hizo, pues encontró como un común denominador. Mucha gente que abusaba de estas cosas, pues no solo perdía tiempo, sino también perdía dinero, esfuerzo y enfoque. Cosas muy importantes que tienes que tener para poder mantener una sinergia y lograr el camino a tus metas y objetivos. 25, ya estamos acabando, la incapacidad de cooperación con otros, ¿no? Aquella persona que dice yo lo hago todo, pues aquella persona que lo hace todo difícilmente logra también sus metas y objetivos porque casi siempre va a requerir de la cooperación de otras personas. Y una persona que no sabe trabajar en equipo, pues difícilmente va a poder llegar a ello porque se requiere de todo un grupo de personas pues normalmente para lograr una muy buena meta o un muy buen objetivo. No digo que sea imposible, pero yo digo que en un común denominador, la incapacidad de cooperar con otras personas es una característica que juega muy en contra de nosotros y nuestras metas. 26. La posesión de poder que no se ha adquirido mediante el propio esfuerzo, ¿no? Las famosas herencias, ¿no? Oye, heredó el cargo, heredó esto. Bueno, dice el autor que muchas personas que no estaban preparadas para ese éxito tarde o temprano comenzaron a perderlo también. ¿Por qué? Porque no son personas que lograron aprender los conocimientos y las habilidades para mantener justamente aquella posición. 27, la deshonestidad liberada, es decir, una persona que no es honrada, que comienza a mentir, como dice, a diestra y siniestra, pues en el peor de los casos puede perder hasta su libertad. En el mejor de los casos perderá su reputación, pero en cualquiera de esas dos formas, pues vas a terminar perdiendo y no logrando el objetivo que necesitas.
28, el egoísmo y la vanidad. Nadie quiere estar con personas totalmente egoístas ni vanidosas, justamente por el ambiente del entusiasmo y el ambiente de cooperación con equipo, ya muy importante. 29, y ya vamos terminando, suponer en lugar de pensar, ¿no? Cuando alguien dice, yo pensaba que era así, yo pensé que era así, pues ahí hay un error de sintaxis que es, no es que pensé que era así, sino que supuse que era así. Y suponer es tan fuerte como tener un prejuicio, ¿ya? Porque estás generando una idea sin ningún hecho que pueda sustentar ese concepto. Así que siempre es mejor preguntar versus que suponer. Sin embargo, sabemos que muchas personas tienen el miedo de preguntar por el que dirán, ¿no? Una persona no entendió y tiene miedo de preguntar, oye, ¿cómo era esto nuevamente? Por el miedo de que otras personas le cataloguen como una persona con pocas capacidades. Sin embargo, es muy claro que una persona acostumbrada a preguntar para no suponer, es más fácil que esa persona pueda tener éxito en sus objetivos versus las demás que no preguntaron por miedo al que dirán. 30, falta de capital. Sin embargo, mucha gente que dice yo no tengo éxito por falta de capital, pues saben ustedes que más del 90% de las personas que hoy día lograron una fortuna empezaron sin capital. Más del 90% de personas que lograron una fortuna empezaron sin capital y pueden leer las historias de peruanos, inclusamente de, por ejemplo, el ejemplo de los Top y Top, el ejemplo que empezó en la calle lavando carros, después vendiendo polos, una historia que me encanta de ahí cómo logró tener las fábricas más grandes textiles del país. Y así tenemos un montón de casos de éxito de gente que empezó sin capital y hoy día amasó una fortuna. Y el punto 31, dice el autor, es añade la suya. ¿Cuál es la causa que usted considera que es el principal para tener fracaso? Sin embargo, mis queridos amigos, yo quise hacer esta reunión para que podamos reconocer si es que no estamos logrando las metas y objetivos, cuál de esas 31 variables es la que está rondando nuestra vida para poder trabajarla, para poder eliminarla y lo más importante, para poder quitarla totalmente de nuestro entorno, para poder netamente tener éxito en lo que hacemos. Así que, mis queridos amigos, qué bueno que se hayan conectado a ver este manual, por así decirlo, y pueda sacarle todo el provecho que pueda a su favor para lograr sus metas y objetivos. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.